desde Bogotá, Colombia, Suramérica, viaja una señal por el ciberespacio para todo el mundo. 5 continentes conectados con la señal que te brinda un pasaporte a una nueva vida. Somos www.cielosabiertosturradio.com. Una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos. Pasaporte a una nueva vida. Escuchas Cielos Abiertos, la radio que te brinda un pasaporte a una nueva vida. Qué bueno es poder compartir aquí a través de cielosabiertosturradio.com, que es pasaporte a una nueva vida, y tener una vez más la posibilidad de entrar en este espacio que se llama La Hora de la Reforma. Estamos a través de www.cielosabiertosturradio.com y también compartimos contigo en las diferentes redes sociales. La Hora de la Reforma. Como siempre, contamos con invitados, ya los vamos a saludar, ya a presentar, no sin antes agradecer, como siempre, a nuestros oyentes y la diligencia que tienen para con nosotros, para con la emisora Cielos Abiertos, de estar participando, de estar compartiendo aún este material. Muchísimas gracias. La Hora de la Reforma hoy estará enfocada básicamente en hablar sobre la identidad de los bautistas reformados. La identidad de los bautistas reformados. Como siempre me acompaña nuestro hermano Jaiber. Bienvenido una vez más a La Hora de la Reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Dani y oyentes. Espero que se encuentren muy bien y listos para compartir este tiempo de edificación. Hoy nuestro invitado para desarrollar este tema es el pastor Guillermo Gómez. Ya sé que muchos de ustedes tienen referencia del pastor Guillermo Gómez y tenemos hoy la posibilidad de que nos pueda compartir sus impresiones con respecto a esta temática. ¿Cuál es? La identidad de los bautistas reformados. Pastor Guillermo, una vez más bienvenido a Cielos Abiertos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Pastor Dani. Un saludo a todos los oyentes y nuevamente gracias por la invitación y la oportunidad que nos brinda hermano Dani de poner estos micrófonos de Cielos Abiertos a disposición de la Iglesia Reformada. Bueno, entremos de una vez en materia, no sin antes poder recordar que hemos venido avanzando en este programa. En primera instancia, cuando compartimos con el pastor Eugenio, hablamos un poco de la historia de los bautistas acá en nuestro país y sin duda fue muy interesante revisar algunos aspectos y algunas fechas que contribuyen precisamente a ese tema histórico. Ya en nuestro segundo programa de La Hora de la Reforma contamos con el pastor Jorge Rodríguez de Ecuador, que nos brindó un panorama también ya histórico, ya a nivel general, siglo XVI, siglo XVII, y también nos entregó herramientas muy importantes para ir armando ese rompecabezas de la historia y qué fue lo que sucedió con la Reforma y específicamente con los bautistas. Ahora, en este tercer programa, tenemos ya la identidad de los bautistas, es decir, ¿qué es un bautista reformado? Sus distintivos, cómo lograr identificarlos. Pero bueno, vamos a darle paso para que la primera pregunta sea planteada por nuestro hermano Jaiber a nuestro invitado. Así que, adelante. Muchas gracias, Dani. Sí, hoy día hay muchos que se hacen llamar bautistas, otros como la última vez nos mencionaba el pastor Jorge Rodríguez, se hacen llamar aún bautistas reformados. Y hay bautistas de diferente índole, hay fama de las iglesias bautistas, algunos los consideran no reformados, otros sí, y precisamente la pregunta que queremos
desarrollar en este tiempo es ¿qué es un bautista reformado? Y para eso tenemos aquí entonces a nuestro invitado para que nos dé una buena respuesta sobre este tema. ¿Qué es un bautista reformado? Gracias, hermano Jaiber, también por la oportunidad. Pues empecemos por decir, hermano, que hablar de los distintivos y hablar de la identidad bautista reformada no es algo sucinto, es algo que abarca muchos aspectos. Así que podemos decir en principio que es una cosmovisión que está determinada por un entendimiento muy puntual de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Esto nos lleva entonces a plantear como una especie de respuesta a la pregunta en dos fases: una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta sería que ser bautista reformado es adherirse y abrazar la Confesión de Fe de Londres de 1689, y de esta confesión también resultar en una práctica consecuente con ella. Eso sería una respuesta panorámica, una respuesta general, una respuesta corta. Y si quiere, pues hermano, le doy la respuesta larga de una vez de qué es ser un bautista reformado. Ser bautista reformado lo podemos enfrentar de la siguiente manera: somos bautistas en eclesiología y somos reformados en doctrina. Y ser bautista en doctrina, permítame empezar por allí, es abrazar ese cuerpo doctrinal que el movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI sacó a la luz con base al redescubrimiento de la verdad revelada en la palabra de Dios. Y hablamos de dos cosas que identifican esa teología reformada. Una sería lo que algunos llaman las doctrinas de la gracia, es decir, ese sistema teológico de soteriología o acerca del plan de salvación, que algunos conocen quizás más popularmente como los 5 puntos del calvinismo. Y otra manera de verlo también en cuanto a lo que es la teología reformada es lo que se ha denominado en ese contexto la fe reformada. Y esa fe reformada está con base a las 5 solas. Así que tenemos dos aspectos, dos columnas que nos ayudan a identificar el aspecto de la teología bautista reformada, y es, por un lado, las 5 doctrinas de la gracia, y por el otro lado, la fe reformada. Pero les decía también que somos bautistas en eclesiología. Así que la eclesiología bautista reformada es una eclesiología que realmente se deriva precisamente de lo que es una iglesia que está edificada y que su modelo se conforma al modelo del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de eclesiología reformada, entonces estamos tocando puntos que considero son distintivos claros, como los oficiales de la iglesia, el gobierno de la iglesia, el bautismo de creyentes, la membresía regenerada, el principio regulador y otros más. Así también en el área de la teología reformada que acabo de mencionar, pues estaría la suficiencia de las Sagradas Escrituras, la teología del pacto, la ley y el evangelio, y todo lo que se deriva de estos enunciados que acabo de mencionar. Así que por eso inicié diciendo que la respuesta a la pregunta es compleja, porque
realmente abarca muchos aspectos y todos son importantes en virtud a la introducción que tú, hermano Jaiber, estabas diciendo. Y es que muchos pueden decir soy bautista reformado, pero no conocen todo lo que abarca la identidad bautista reformada. Así que lo que quise hacer es precisamente como abrir un poquito el panorama para darnos cuenta de todos los aspectos que debemos tener en cuenta antes de confesarnos bautistas reformados. Muy bien, pastor, muchas gracias. Y claro que sí, oyentes, tal vez algunos, como la última ocasión mencionábamos, algunas palabras, frases, expresiones que se utilizan no les suenan muy familiares, pero la idea es que en esta hora de la Reforma podamos ir conociendo poco a poco las doctrinas de la gracia, la confesión bautista de Londres y todos estos temas. Pero algo importante también que hay que tener en cuenta cuando hablamos de qué es un bautista reformado es que la definición de ser un bautista reformado no es una definición subjetiva, sino va más bien a la luz de la historia y del desarrollo que precisamente en programas anteriores hemos venido tratando. Así que no es una opinión personal, no es una opinión subjetiva, sino es ese deseo sincero y honesto de ser apegado lo más posible a las Escrituras, aún más allá de lo que la Reforma en sus inicios pudo haber hecho. Por ejemplo, pensemos en los diferentes grupos en el tiempo de Lutero, de Calvino, de Bucer, de todos ellos. Casi todos ellos tenían un enfoque presbiteriano de muchos asuntos. Sin embargo, cuando vamos avanzando más y vamos mirando más a la Reforma, aún por encima de la tradición a la palabra de Dios, encontramos que hay ciertos asuntos que empiezan a diferenciar en la Reforma a ciertos grupos y a darle una identidad particular a un grupo que se va a hacer llamar los bautistas. Y esos bautistas, estaba pensando ahorita en un versículo en Hechos capítulo 2, versículo 41, que dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para pensar que ese término bautista aún lo encontramos desde aquí, desde la palabra del Señor. Pero ese reformado, ese apellido reformado, entonces va a tratar de distinguir un poco más a estas iglesias, a estos hermanos, a estos hombres y mujeres siervos del Señor que quieren hacer las cosas a la manera de Dios, que quieren enfocarse un poco más. Y precisamente entonces ahí va la respuesta del pastor Guillermo en cuanto a la fe, pero en cuanto también a la práctica. Y entonces encontramos que un bautista tiene una fe reformada, confesionalista, de la teología pactual, pero encontramos que un bautista tiene una práctica eclesiológica constante y consistente conforme a las Escrituras, con todos estos temas que el pastor Guillermo tocó como una introducción, pero que vamos a ir preguntándole poco a poco, ¿cierto, Dani? Así es. Algo que quisiera mencionar antes de trasladar la siguiente pregunta al pastor Guillermo es lo que acabas de mencionar. No se trata de una información o de una presentación subjetiva. Por el contrario, hay elementos muy importantes históricos que están completamente documentados para poder referenciar qué es un bautista reformado. Y lo decimos porque en estos tiempos, como muy bien lo mencionaba el pastor Guillermo, algunas personas por el desconocimiento, porque de todas maneras llega mucha información de un lado, del otro, puede generar alguna distorsión, pero para ello se necesita de todas maneras avanzar en ese recuento histórico. Y con este programa queremos contribuir a ello, para tener esas herramientas y que obviamente las otras personas puedan seguir consultando diferentes libros, diferentes fuentes de información que nos van a llevar a ello, ¿no? Entonces quería resaltar eso y así poder seguir adelante con la siguiente pregunta. Muy bien, pastor Guillermo, usted mencionó varias cosas que si las abarcáramos todas tal vez no tendríamos el tiempo en esta ocasión de tratarlas.
pero hay ciertos distintivos, hay ciertas cosas que usted mencionó que me gustaría de pronto pedirle el favor de que nos lo ampliara para poder tener un contexto bautista de lo que significa esto. Por ejemplo, en primer lugar, quisiera preguntarle algo que nos puede ayudar a ampliar este tema, y es sobre la iglesia. Hay algo en la historia que se considera o se llama la alta eclesiología. En relación al bautista, usted mencionó algunas cosas, pero en relación al bautista, ¿qué es la alta eclesiología? ¿Y cómo la alta eclesiología es un distintivo de los bautistas reformados? Bueno, quizás, hermano Jaiber, sería bueno que, no sé, quizás en este espacio, si le diéramos una revisión a todo lo que mencioné, así sea muy breve, y no solamente a la eclesiología. Ahora, si hablamos de eclesiología, yo quisiera más bien enfocar en que una eclesiología que está determinada por la centralidad de las Sagradas Escrituras, por un entendimiento de la gloria de Dios y cómo la iglesia es precisamente el lugar donde Dios se expresa y mora. Estos dos asuntos bien articulados son los que dan como resultado una eclesiología que sea consecuente con esa naturaleza de la iglesia y con la gran, el gran misterio de la iglesia, que es la presencia de Dios morando en ella. Así que me gustaría, hermano, como ir más a esos aspectos que de pronto los oyentes sí necesitan tener en un momento determinado bien claros, en razón a que vemos tantas expresiones eclesiásticas a nuestro alrededor, en nuestro medio y pues quizás en otros lugares donde los oyentes se encuentran. Me refiero a países de otros continentes inclusive, porque sé que está ese dilema, ¿no?, de tantas expresiones que vemos en la vida de la iglesia, y realmente qué es lo que nosotros como bautistas reformados estamos queriendo enfatizar a la luz de un sano entendimiento de la palabra de Dios. Muy bien, pastor, muchas gracias. Y claro que sí, entonces vamos a ampliar este marco de la eclesiología y vamos a tener en cuenta entonces algunas cosas de las que usted mencionó, por ejemplo, como lo es el principio regulador, como lo son los oficiales, el gobierno, el bautismo y la membresía. Y comience usted, pastor, por donde le quede mejor, para que nos pueda desarrollar este tema y para que podamos aprender más acerca de esto. Bueno, vamos brevemente a hablar del gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia es un aspecto que vale la pena remarcar en cuanto a lo que es la identidad bautista reformada. ¿Por qué? Porque nuestra identidad bautista reformada es clara en un concepto acerca de quiénes son los oficiales de la iglesia. Los oficiales de la iglesia, a la luz de las Sagradas Escrituras, son los ancianos y los diáconos. Y es importante remarcar esto porque hoy día vemos en las iglesias locales diferentes oficiales en la iglesia. Es decir, podemos ver en un momento determinado pastores de jóvenes, pastores de parejas, pastores de damas, y son oficiales, si los llamamos así, que no aparecen en las Sagradas Escrituras y en el modelo neotestamentario. Entonces vamos a precisar, solamente hay dos oficiales claramente establecidos por Cristo, la cabeza de la iglesia. Esos son los pastores y los diáconos. Pero eso me lleva a otro aspecto importante a remarcar aquí, y es en cabeza de quién está ese gobierno.
y me estoy refiriendo al género. Puede ser una dama o puede ser un varón. Y aquí entonces volvemos a otro aspecto importante del distintivo bautista reformado, y es que con base también a la sola escritura vemos claramente que el feminismo que ha entrado en la iglesia no corresponde con el modelo neotestamentario. Entonces los oficiales de la iglesia están en cabeza de varones, tanto los ancianos como los diáconos que vemos en el Nuevo Testamento son varones, y vale la pena, insisto, remarcar esto. ¿Por qué? Porque el varón y la mujer sí tienen igualdad, pero vale decir que tienen igualdad en aspectos como la caída. En la caída son iguales, y en la redención gozan de los mismos beneficios que Cristo alcanzó en la cruz para los creyentes. Pero en cuanto a lo que es la autoridad en las esferas de la familia y de la iglesia, claramente las escrituras están diciendo que la cabeza es el varón y no la mujer. Hablemos del principio regulador. El principio regulador puntualmente gira alrededor de un tema que tiene que ver con la liturgia. Claro, el principio regulador como tal abarca otros aspectos de la vida de la iglesia, pero quiero referirme al aspecto de la liturgia. La liturgia en la iglesia se debatió mucho acerca de si estaba realmente tenía una normatividad, o era en un momento determinado al libre entendimiento de la membresía de la iglesia, de los creyentes. Históricamente entonces se conocen o se distinguen dos posturas alrededor de las cuales diría yo que gira el debate. Es la postura anglicana y la postura puritana. Los anglicanos son un poco más abiertos, y ellos dicen que en la liturgia es legítimo el instaurar o tener una liturgia conforme a lo que prescribe la Biblia, y también podemos a esto agregar todo aquello que no prohíbe la Biblia. Entonces está una postura que yo diría un poco más abierta, que es esa postura anglicana. Y los puritanos son, y allí es donde estamos nosotros puestos, los bautistas reformados, ellos dicen que exclusivamente la liturgia debe estar determinada por lo que el Señor mismo ha establecido que debe ser la manera como debe adorarse, y Él mismo ha establecido los elementos con los cuales se debe adorar a Dios en la iglesia. Así que la pregunta sería, bueno, ¿y cuál de los dos sería el correcto, el que hace más justicia a las Sagradas Escrituras? Sí, porque, pastor, perdón, le interrumpo, pero hoy día muchas iglesias tienen dudas sobre esto. Por ejemplo, estaba pensando en esos dos casos que usted estaba poniendo en la mesa, y pienso en una obra de teatro, por ejemplo. Entonces, en la primera postura, como no está prohibido explícitamente en las escrituras que no se hagan obras de teatro, entonces podría hacerse bajo ese principio normativo de los anglicanos. Pero en la otra postura, que es a la que se adhiere el bautista reformado, que es la del principio regulador, estaría prohibido hacerse. Ahora, la cuestión es ¿por qué? Bueno, tenemos varios testigos en las Sagradas Escrituras que nos sirven como modelo para reafirmar y estar insistiendo en esta última posición. Permítame recordarles, por ejemplo, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de las instrucciones que Dios dio a Moisés respecto al tabernáculo.
En esas instrucciones, Dios fue muy puntual en la manera como el tabernáculo debía de ser diseñado. Es decir, el diseño no se lo dejó al libre conocimiento o a la libre decisión mejor de Moisés y al pueblo, sino que Dios fue muy puntual en dar una instrucción detallada de cada elemento que iba a estar allí en el tabernáculo. Y eso nos está hablando entonces que el diseño de Dios en el lugar donde Él ha querido expresar y manifestar su presencia. Para el caso del tabernáculo, era allí en el tabernáculo. Ese tabernáculo sabemos que luego se convierte en el templo, y en ese templo donde Dios promete su presencia en medio de su pueblo, y que ahora en el nuevo pacto es la iglesia donde Dios mora a través de su Espíritu. Entonces, trasladándolo de una manera legítima, este principio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, advertimos que Dios entonces claramente es el que está dando toda la normatividad acerca de cómo debe ser ese lugar donde Él va a manifestar su presencia, y no solamente cómo es el lugar. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se trataba de un lugar físico, pero en el Nuevo Testamento se trata de un lugar espiritual que está constituido por todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que, como dice el apóstol Pedro en su carta universal, somos piedras vivas que ahora nos convertimos en casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la manera como vamos a entregar esos sacrificios de adoración a Dios también están prescritos por Dios, quien es el dueño y señor de ese lugar donde Él ha querido manifestar su presencia y donde Él ha querido morar de manera especial en medio de su pueblo. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, también encontramos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que él debe saber cómo conducirse en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Así que en este pequeño pasaje, Pablo le está diciendo a Timoteo, la casa es de Dios y nosotros debemos saber cómo conducirnos conforme al dueño de la casa, que es Dios, y no podemos nosotros hacer lo que en un momento dado nos parezca legítimo y nos parezca saludable o nos parezca provechoso para las almas en la adoración a Dios, sino que debemos sujetarnos al dueño de la casa, porque Él es el que está presente de una manera viva en su iglesia, y debemos adorarle conforme a lo que Él mismo quiere y ha establecido para que le adoremos. Eso sería muy brevemente el sustento para insistir en que lo que hace mayor justicia a las Escrituras es una liturgia que está conformada estrictamente por lo que el Señor mismo ha establecido como la forma y los elementos para adorar. Muchas gracias, pastor. Dani. Bueno, muy interesante el poder avanzar, por ejemplo, en ese tema de lo que mencionaba el pastor Guillermo, del principio regulador, y tener esa información específicamente de lo que se mencionaba de los anglicanos y también de los puritanos, y mirar cómo los bautistas reformados pues están adoptando, digamos, ese modelo de los puritanos, pero que realmente obedece, pastor Guillermo, ¿no?, a las Escrituras, porque tomaste el ejemplo de Moisés cuando se estaba diseñando el tabernáculo, así que se fue a las Escrituras y bueno, eso nos da también una información y una claridad sobre lo que tienen allí o lo que presentan los bautistas reformados con respecto al principio regulador. Muy bien. Y seguimos entonces con estos distintivos de la eclesiología bautista. Y vamos a hablar un poco de la membresía. ¿Qué es la membresía? Muy bien, la membresía bautista reformada
es una membresía regenerada. Ese sería como, digamos, el principio básico que quisiera tener como fundamento para hablar del tema. Hay un modelo que se implementó unas décadas atrás que se llamó la regeneración decisional. Es decir, una, entre comillas, adhesión o conversión mejor al Evangelio, que se medía a la luz de repetir una oración, de levantar la mano, y ya esto configuraba no solamente una regeneración en esa persona que levantaba la mano y hacía la oración, sino también configuraba automáticamente una membresía en una iglesia local. Consideramos a la luz de las Escrituras que cuando vemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, en Hechos 2:42, cuando el apóstol Pedro dio su primer discurso allá en el día de Pentecostés, como el apóstol Pedro es bien claro en llamar al arrepentimiento, en llamar al bautismo, y después en ese registro histórico, en ese mismo contexto, dice que entonces que los que se bautizaron se añadieron a la iglesia. Entonces vemos que la Escritura nos presenta un modelo también, o una manera consecuente de ver cómo es que se configura una membresía legítima en la iglesia. Entonces, primero hay una predicación del Evangelio, hay una respuesta que está marcada por verdadero arrepentimiento. Dice que se compungieron de corazón, dice el contexto. Ellos abrazan entonces a Cristo, luego se bautizan en obediencia al mandato del Señor Jesucristo. Un paréntesis aquí, el distintivo o la identidad bautista reformada también habla del bautismo de solo creyentes. En este mismo contexto de lo que ocurrió recién se inaugura la iglesia al que me estoy refiriendo en Hechos capítulo 2, vemos que los que se bautizaron fueron los que dieron entonces una aceptación consciente y voluntaria acerca de su pecado y abrazaron a Cristo por la fe, y que después de esto sí se unieron a la iglesia y fueron considerados entonces miembros de la iglesia. Así que esto es lo que podemos llamar una membresía regenerada, que es la que conforma y constituye una iglesia bíblica. Y esa membresía regenerada entonces tiene también unos deberes y tiene también unos derechos, y esa membresía regenerada es una membresía que concursa de manera importante en muchos aspectos de la vida de la iglesia, como por ejemplo el reconocimiento de oficiales en la iglesia, la recepción de nuevos miembros en la iglesia, la disciplina eclesiástica, y esto solamente puede estar en aquellos que realmente son regenerados, se han bautizado y que son reconocidos creíblemente por estas evidencias como un verdadero cristiano, un verdadero creyente y alguien que legítimamente puede conformar la membresía de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, con todo lo que se deriva de allí, estamos hablando de una membresía oficial en la iglesia, una membresía regenerada y una membresía que conlleva tanto deberes como también privilegios. Muy bien, pastor, muchas gracias. Entonces, para recapitular un poco, cuando hablamos de eclesiología estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de estas prácticas bíblicas consecuentes a lo que el bautista reformado cree. Por ejemplo, una iglesia entonces se constituye de oficiales y miembros, de los cuales estos oficiales son los mismos miembros también.
se practica el principio regulador de la adoración dentro de estas iglesias, lo que nos deja ver también el bautismo como un sacramento instituido por el Señor, mandado por Él a creyentes que profesan fe en Cristo Jesús. Y aquí solamente nos faltaría una cosa en la eclesiología, y es el gobierno de la iglesia, más en el sentido no de quién los compone, sino de está supeditada a otras entidades, otras iglesias, o qué cree el bautista reformado respecto a esto. Bueno, el bautista reformado cree en iglesias locales autónomas. Una iglesia local autónoma es la que está constituida, como tú lo acabas de decir, Jaiber, por los oficiales de la iglesia, legítimamente constituidos, por la membresía de la iglesia, legítimamente también constituida, y ese grupo de hermanos, en ese orden de ideas, ya son una iglesia local. Y ellos, como iglesia local, entonces practican todo lo que el Señor ha prescrito para la vida de la iglesia, y el gobierno, que creo que es el punto que tú querías enfatizar, el gobierno de la iglesia es un gobierno que, a la luz de la Escritura, está en cabeza de los ancianos y reconoce el legítimo concurso de la congregación de los santos o de la congregación de los miembros en esos aspectos donde la Biblia le da una legítima autoridad a la congregación para efecto de lo que hablábamos hace un rato: reconocimiento de oficiales, recibir nuevos miembros, la disciplina en los miembros, e incluso lo que tiene que ver con la excomunión y el retirar a los miembros de la iglesia local. Entonces el gobierno, recapitulando, está en cabeza de los ancianos, y ellos gobiernan teniendo entonces un reconocimiento de la congregación en el ejercicio de la autoridad que también Dios les delega en esos aspectos puntuales. Claro que sí, pastor. Muchas gracias por definir todos estos puntos tan importantes que, no crean oyentes, son bien difíciles de definir. Han habido controversias en algunos de estos asuntos, pero en general, mis hermanos, esta es la identidad bautista a lo que se refiere a la práctica eclesiológica. Por supuesto, ustedes allí, me tomo el atrevimiento con mi hermano Dani, de que pedirles, si ustedes tienen dudas, preguntas o algún tema que posteriormente quisieran que estuviéramos tratando en este espacio, bien lo pueden escribir en el chat para que lo podamos estar considerando, y en una futura ocasión ampliándolo también aún de todos estos asuntos que estamos tratando el día de hoy. Dani. Ok, pastor, yo quisiera preguntar, dentro de estos distintivos bautistas, hay algo también muy importante que debemos reseñar, y es precisamente la teología del pacto, ya que, bueno, de acuerdo a cómo se esté mirando, es decir, la óptica con que se mire, se podría mirar si estamos dentro de los bautistas, o aquellas personas pues no hacen parte de los bautistas, sino se denominan presbiterianos. Así que es muy importante, pastor, mirar este tema de la teología del pacto. ¿Cómo lo observan los bautistas? Bien, estamos entrando en aguas profundas, en virtud a que, como tú lo mencionas, pastor Dani, la teología del pacto también tiene varios acercamientos en diferentes sectores del cristianismo. Los bautistas reformados, cuando hablamos de teología del pacto, estamos queriendo decir varias cosas. Lo primero es que Dios nos deja ver en las Escrituras que se relaciona con sus criaturas morales a través de pactos en todas las épocas y en todas las etapas de la historia. Eso lleva entonces
a que el entendimiento bautista reformado es que en el Edén Dios estableció un pacto con el primer hombre como representante y cabeza federal de toda la humanidad. Que ese pacto fue roto por Adán y que a partir de ese momento cae Adán y con él cae toda la humanidad y queda bajo las maldiciones que ese pacto estaba, digamos, incluyendo. Un pacto es un acuerdo, en este caso, entre Dios y el hombre. Y vale decir que también nuestro entendimiento es que el pacto es establecido por Dios de manera unilateral sobre sus criaturas. Y Dios mismo entonces es quien estableció las condiciones de ese primer pacto. Y en la caída entonces vemos que dentro de esa relación pactual entre Dios y Adán, entonces iban a darse ciertos castigos o iban a darse ciertos privilegios. Privilegios si se cumplía el pacto y castigos o maldiciones si el pacto no se cumplía. Entonces, a partir de la caída, la humanidad está sufriendo las consecuencias de ese pacto que se rompió. Es un pacto que se rompió, pero que en ese mismo contexto de la ruptura de ese pacto, o del incumplimiento mejor de ese pacto por parte de Adán, Dios quiso en su gracia dar una promesa de restauración, una promesa de salvación, que es lo que conocemos como el primer evangelio en Génesis capítulo 3, verso 16, donde el Señor promete que de la descendencia de la mujer vendrá entonces quien va a vencer a aquel enemigo del hombre que fue el que lo sedució para que cayera y fuera destituido de la gloria de Dios. A partir de ahí entonces entendemos como bautistas reformados que Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo que ha elegido desde antes de la fundación del mundo y es un pueblo con el que entra en un pacto precisamente, y ese pacto de redención es la única vía para que el hombre pecador sea salvo. No hay salvación sino solamente a través de Cristo y el pacto que Dios por gracia hizo en su Hijo Jesucristo. Así que esto implica que no hay sino un solo pueblo de Dios a través de la historia que está relacionado pactualmente, y que ese pueblo de Dios escogido en ese pacto de gracia es el único que va a ser beneficiario de todo lo que el Señor Jesucristo hizo y alcanzó y que el primer Adán no pudo hacer en el primer pacto. Eso sería muy a grosso modo una explicación de lo que es nuestro entendimiento de la teología pactual. Entonces, los acercamientos a este tema son diversos. Por ejemplo, hay algunos que sí reconocen que Dios se relaciona con sus criaturas a través de pactos, pero entonces ellos ven diferentes pueblos entrando en diferentes pactos con Dios. Y por un lado estaría el pueblo de Israel y por el otro lado estaría el pueblo de la iglesia, que es la iglesia. Entonces ellos hablan de un pacto distinto con condiciones distintas y diferentes que se van desarrollando hasta el final de los tiempos con ese pueblo, y paralelamente, en un sentido, se está desarrollando también una relación pactual con la iglesia y que va a tener un final, o que va a concluir también al final de los tiempos con otro tipo de consecuencias. Nosotros no creemos que haya esa dualidad, sino que hay solamente un pacto. El pacto, en un sentido, es el primero que se hizo con Adán, pero que ahora, siendo que Adán no cumplió, no pudo llegar a la medida
entonces Dios en su gracia, a través de un segundo Adán, establece un pacto, y ese es el único pacto a través del cual el hombre caído, la criatura caída en delitos y pecados, puede hallar salvación para su alma y formar parte del pueblo del Señor en cualquiera de las etapas de la historia, tanto en lo que vemos antes de Cristo como después de Cristo. La teología pactual, entonces, para un bautista reformado, se puede considerar como un sistema de interpretación, un sistema que interpreta y de donde proceden muchas de las cosas que estamos hablando en este momento, porque con la teología del pacto pasamos de la eclesiología a esa doctrina reformada, pasamos a ese conjunto que nos va a distinguir también como bautistas reformados en cuanto a la teología, Perfecto. en cuanto a la doctrina. La teología del pacto, por ejemplo, si la hablamos como un sistema de interpretación, puede contrastarse con otros sistemas que tal vez los oyentes pueden conocer, como es el dispensacionalismo, en donde allí se tiene también una interpretación de todas las escrituras y de donde procede muchas de las prácticas y la cosmovisión que tienen los cristianos, nuestros hermanos también, que tienen ese tipo de sistema de interpretación. Así que la teología del pacto es como la base consecuente de la práctica de la vida de los bautistas particulares, pero por supuesto esa teología del pacto siempre debe ser comprobada, así como todo sistema de interpretación, a la luz de las escrituras. Y yo quisiera devolverme un poco a algo que usted mencionó de la fe reformada, que sería lo más básico, que serían los principios fundamentales que algunos han llamado como las 5 solas, en donde comienza todo. Entonces no sé, Pastor Guillermo, si nos quisiera hablar un poco de qué son las 5 solas. Bueno, las 5 solas vienen a ser, como tú lo dices, hermano Jaiber, como esas banderas que identifican lo que fue el espíritu de la reforma del siglo XVI. Es importante entrar en el contexto histórico que el hermano Dani nos llamaba la atención de su importancia siempre. Es que la reforma se da en un contexto donde la iglesia oficial era el catolicismo romano, propiamente dicho. Entonces las solas son realmente una manera como los hombres que Dios levantó en aquella época confrontaron los graves errores en la doctrina de la salvación en que había caído la iglesia oficial católica romana. Entonces, cuando hablamos de las 5 solas, hablamos de sola escritura. ¿Por qué? Porque había un debate en ese contexto de la reforma. ¿Quién tiene la autoridad final en cuestiones de fe y conducta? ¿El Papa, los concilios, la escritura? ¿O la escritura más el Papa más los concilios, que era lo que prácticamente alegaba o sustentaba el catolicismo romano? Entonces los reformadores salen al paso y ¿qué dicen? No, el máximo tribunal de autoridad en todo asunto de fe y conducta son la sola escritura, o es la sola escritura. Y es la sola escritura la que nos lleva a considerar entonces que la salvación no está dependiendo de una sumatoria entre lo que el catolicismo romano insistía que eran los méritos del hombre, sus buenas obras, más los méritos de Cristo en la cruz. Entonces sale al paso los reformadores diciendo, bueno, por la sola escritura sabemos que solo Cristo y su obra en la cruz es suficiente para reconciliar al pecador con Dios y que halle el perdón y que halle también la entrada a la vida eterna. Pero ahí no quedaban las cosas, porque el sistema católico romano
no solamente hablaba de esto, sino que también hablaba de que no eran ellos la autoridad final, pues era lo que sostenía el catolicismo romano, que ellos eran realmente la autoridad final, que la iglesia era la única que podía interpretar las Sagradas Escrituras y que realmente por su entendimiento de la escritura y su interpretación, entonces el hombre tenía que recurrir necesariamente a las penitencias y tenía que recurrir a toda una serie de obras para alcanzar entonces méritos suficientes para hallar gracia delante de Dios. Y allí entonces los reformadores remarcan que acceder a Cristo para poder tener todo lo que es necesario para la salvación es mediante la sola fe, que no es necesario agregar nada. Entonces, por la sola escritura conocemos que solo Cristo ha hecho un sacrificio perfecto y que la manera como podemos apropiarnos de Cristo es mediante la sola fe, y que es en virtud de la sola gracia de Dios que podemos llegar a ser beneficiarios de todo lo que Cristo alcanzó en la cruz, y que si es solo Cristo, es sola fe y es solo por gracia, entonces la salvación desde el principio hasta el fin es obra de Dios y Él es el único que merece toda la gloria. Por eso solo a Dios la gloria. Entonces vemos que las solas es una manera como el evangelio bíblico es rescatado en una época en que el catolicismo romano había distorsionado totalmente la manera como se alcanzaba la salvación y había más bien obstaculizado, por decirlo así, entenebrecido ese camino a la salvación y a la vida eterna. Entonces esas 5 solas son una expresión del verdadero evangelio bíblico. La sola escritura, que es la autoridad final, nos dice que solo Cristo es suficiente, que por la sola fe me puedo apropiar de Él, que la salvación es solo por gracia, porque si es por la sola fe no es por obras, y que si es así es porque Dios ha mostrado su gracia de principio a fin en el plan de salvación. Él es quien ha diseñado el plan de salvación, Él es el autor de la salvación y solo a Él la gloria. Bueno. Estamos ya entrando en la parte final, pero yo quisiera en estos últimos minutos que nos corresponden, junto con nuestro invitado el pastor Guillermo y también Jaiber, que pudiéramos resaltar lo que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque de todas maneras estos temas son densos, son profundos, y debe quedar en nuestros oyentes algunas referencias, algunas conclusiones, puntos básicos, para que, bueno, poco a poco nos vayamos apropiando, vayamos reconociendo estas palabras que para nosotros para muchos pueden sonar algo raras, ¿no? Las doctrinas de la gracia, las 5 solas, el principio regulador, bueno, todo lo que hemos hecho referencia. Y yo quisiera que tomáramos como unos 3 o 4 minutos de conclusión en esta parte final, para que nos demos cuenta que el tema es muy amplio, pero que con conclusiones vamos organizando precisamente todo lo que hemos recibido. Así que les pido ese favor que me puedan ayudar en ello. Bueno, en el caso de los distintivos oyentes, con el propósito de sintetizarlo un poco más, desde mi perspectiva, hermanos, pudiéramos, y normalmente se hablan de 5 distintivos, aunque estamos intentando en este tiempo ampliarlos un poco más, porque son más, por supuesto. Estos 5 pudieran resumir qué es lo que cree un bautista reformado y qué es lo que identifica a un bautista reformado. Por ejemplo, el primero, que era lo que mencionaba el pastor Guillermo, normalmente se considera o se conoce como la alta eclesiología, que tiene que ver con la alta estima de la Iglesia de Dios conforme a su palabra, en cuanto a su gobierno, en cuanto a sus oficiales,
en cuanto a su membresía. Pero en segundo lugar, otro distintivo es el principio regulador, y es que hacemos lo que Dios dice que debemos hacer en el culto y el resto está prohibido. Solamente hacemos lo que Dios ha mandado, no nos inventamos nada, solamente obedecemos lo que el Señor nos ha establecido. Y dentro de este marco, por ejemplo, sabemos que el Señor nos ha mandado a celebrar el bautismo de creyentes, que era también lo que mencionaba el pastor. Un tercer distintivo fue algo que el pastor mencionó al principio, pero que tal vez en otro episodio pudiéramos ampliarlo, es el confesionalismo. Y es que estas cosas de las que estamos hablando no están en el aire, sino que históricamente están plasmadas en un documento que apunta a las escrituras de principio a fin, que es la Confesión Bautista de Londres de 1689. En cuarto lugar está la teología pactual, que es la base doctrinal, el sistema de interpretación de donde van a proceder precisamente todas estas doctrinas, creencias y prácticas del bautista reformado. Y normalmente, por último, está la interpretación correcta de la ley y el evangelio, esa relación que tienen y esa práctica. Hay unos de los que estoy mencionando que no hemos podido, tal vez por cuestión de tiempo, tratarlos, pero en general serían estos 5. Pero pensando en lo que el pastor Guillermo estaba diciendo, ya para terminar esta recapitulación breve, pudiéramos pensar en 2, en la eclesiología y en la doctrina. Y de esos 2 podrían desprenderse muchos otros que tal vez en otras ocasiones en las iglesias locales se pudieran tratar, en las escuelas dominicales, para poder aprender, crecer, edificarnos y comprobar qué es lo que creemos a la luz de las escrituras. Pastor Guillermo. Sí, pastor, y discúlpame, hermano Jaiber, y qué pena, pastor. No, solamente quería acotar, dentro del plan de trabajo que tú traías, obviamente alcanzamos a abordar algo, pero lo que no alcanzamos a presentar, pastor, y obviamente si tú das la conclusión también, porque aquí hay cosas que tú mencionaste al principio que no las alcanzamos a abordar. ¿Cuáles fueron? Y bueno, ya ahí sí la conclusión, pastor Guillermo, lo que ibas a mencionar. Gracias, pastor Dani. Bueno, no quedaron muchas cosas, el hermano Javier hizo un buen resumen, pero añadiría algo. Y es que no dijimos nada acerca de la ley y el evangelio. Cierto. El bautista reformado considera que estar en el nuevo pacto no anula la ley, sino que por el contrario, creemos que el verdadero evangelio nos está diciendo que ahora, por la gracia de Dios, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo y ahora entramos a una nueva vida. Pero, queridos oyentes, ¿cómo vivir esa nueva vida? Porque es fácil decir que entramos a vivir en una nueva vida para agradar a Dios, para la gloria de Dios, inclusive podemos decirlo con palabras muy, muy puntuales, pero ahí es cuando los bautistas reformados, por las Escrituras, vemos que la vigencia de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, son la bitácora, son la brújula más correcta, más exacta que Dios mismo nos ha dejado para saber cómo vivir esa nueva vida de una manera agradable a Dios. El mismo apóstol Pablo insistió en que la circuncisión, hablando en términos de lo que eran los judaizantes del siglo I que querían añadir también la circuncisión a la fe cristiana, el apóstol Pablo dice, bueno, la circuncisión no es nada, la incircuncisión tampoco. Lo que vale es un corazón que obedece los mandamientos del Señor Jesucristo, y esos mandamientos están en directa conexión con la ley moral de Dios. Así que eso se nos quedó un poco por fuera. Vale la pena, como dice nuestro hermano Jaiber, en otros espacios volverlo a retomar, desarrollarlo con más cuidado, pero lo importante es que no somos antinomianos.
Antinomiano significa anti, contra, nomos, ley, es decir, no estamos en contra del uso de la ley moral, más bien estamos a favor porque lo vemos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Así que estos y muchos textos más están sustentando claramente que hay una relación entre la ley y el Evangelio. ¿Por qué? Porque la ley finalmente es un resumen del carácter justo de Dios, y nosotros hemos sido salvos para ser conformados a la imagen de Cristo, que es Dios mismo. Así que la manera como podemos saber si estamos caminando en un proceso de santificación es a través de qué tanto estamos andando en la justicia de Dios, que se resume en los 10 mandamientos de la ley moral. Así que creo que eso ayudaría a resumir el tema de la ley y el Evangelio. También en este aspecto de la ley y el Evangelio, por la misma razón que acabo de decir, hay otro distintivo, hermano Jaiber, si me lo permite poner en esos términos, y Pastor Dani, es que si somos consecuentes con lo que acabo de decir, el cuarto mandamiento no se ha anulado. Y el cuarto mandamiento es guardar el día de reposo, el día del Señor. Y creo que ese también es un distintivo muy necesario de remarcar. ¿Por qué? Porque el día del Señor tiene muchos enemigos. El día del Señor tiene enemigos acérrimos, no solo hoy día, sino a través de los siglos, desde la Reforma hasta nuestro tiempo. Se ha querido desvirtuar la importancia del cuarto mandamiento, pero considerando lo anteriormente dicho respecto a la relación entre la ley y la vigencia, entre el Evangelio y la vigencia de la ley para el creyente, pues no podemos borrar ninguno de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 10 y no son 9. Y esto nos lleva a hablar de el día del Señor, el día de reposo cristiano. Y creo que con eso entonces, por lo menos, estamos tocando los puntos más sensibles de lo que es la identidad bautista reformada, y adhiriéndome a lo que dijo el hermano Jaiber para concretar algo mnemotécnico que quizás le ayude mucho a los oyentes de qué es una identidad bautista reformada. Es bautista por la eclesiología, reformada por la teología. Bautista por la eclesiología y todos los aspectos que tratamos dentro de la eclesiología y su práctica, y en cuanto reformada en cuanto a la teología, todo lo que estamos viendo acerca de la teología del pacto, acerca de la relación de la ley con el Evangelio. Y los otros 3 puntos son lo que es el confesionalismo, lo que es las 5 solas, lo que es también aún algo que usted mencionó, que era el calvinismo, las doctrinas de la gracia. Pudiéramos pensar en la cristología, pudiéramos pensar en todos estos elementos de la teología que son muy importantes. Y pensando también en la ley, solamente como por mencionar, hermanos, a veces pudiéramos preguntarnos, el creyente, ahora que es libre de la ley, como algunos tal vez dicen, ¿puede matar? Cuando el Señor dice no matarás. Puede robar cuando el Señor dice no robarás. Pero pensando en el del día del Señor, cuando el Señor dice acuérdate del día de reposo, ¿acaso nosotros podemos olvidarlo porque estamos libres de la ley? Muchas gracias, Pastor Guillermo, por cada uno de estos puntos que, aunque tienen su dificultad para abordarlos en este tiempo, ha sido muy claro, muy provechoso y muy edificante para nosotros, y espero que así lo haya sido para los oyentes. Y además muy interesante, Pastor Guillermo, porque en esta conversación, en esta charla, un oyente desprevenido podría pensar, ¿qué son esos bautistas? ¿De dónde vienen? ¿Será que eso podría ser una secta, algo que yo no he conocido? Vuelvo y reitero, un oyente desprevenido. Pero si escucha con atención el programa, para eso también están las redes sociales, para que lo vuelva a escuchar, para que vuelva a revisar, entonces se va a dar cuenta que lo que hicimos acá es volver a las Escrituras, porque cada uno de estos puntos tenía una referencia con las Escrituras. Así que eso es muy interesante, y bueno, la gloria sea para Dios. Pastor Guillermo, ¿algo más? Y si no, pues
agradecer y reiterar una próxima invitación para que nos acompañes en estos programas, ya que obviamente con esas explicaciones podemos también resolver muchas dudas que los oyentes pueden presentar, Pastor Guillermo. Muchas gracias, hermano Dani. No, quizás remarcar que la identidad bautista reformada, como hemos tratado de decirlo durante todo el programa, va más allá, porque es una cosmovisión, si me lo permite decir así, y afecta todos los aspectos de la vida del creyente, y tanto individualmente como corporativamente, como miembro del cuerpo de Cristo. Así es. Bueno, entonces lamentablemente se nos agotó el tiempo. Uno quisiera seguir desarrollando todos estos temas, pero bueno, será en una próxima oportunidad. Les animamos para que participen también con nosotros con esta Hora de la Reforma. Es una iniciativa que busca básicamente entregar herramientas, elementos para que podamos crecer en la información de lo que ha sucedido en la historia, pero por supuesto yendo a las Escrituras. A mi estimado hermano Jaiber, muchas gracias. Al pastor Guillermo también muchas gracias. A nuestros oyentes muy amables por compartir con nosotros aquí en Cielos Abiertos, turradio.com, y la invitación es para que sigan en sintonía de esta radioestación en la web. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Escuchas Cielos Abiertos, la radio que te brinda un pasaporte a una nueva vida.